Seguro que se acuerdan de cuando, allá por 2009, saltó la noticia de un ciberataque masivo a Google. La historia que nos contaron sonaba a película, ¿verdad? Espionaje corporativo, robo de tecnología. Pero resulta que esa historia, la que casi todo el mundo aceptó durante años, omitía el detalle más importante de todos. Pues bien, vamos a desentrañar la verdad oculta detrás de uno de los hackeos más determinantes de la historia reciente. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la pregunta clave es esta. ¿Y si todo eso del robo del código de Google no fuera el objetivo real? Y si, mientras el mundo miraba para otro lado, lo que de verdad estaba pasando en los servidores de Google era una batalla de contrainteligencia en toda regla entre dos superpotencias. Vale, pero antes de meternos en el meollo del asunto, vamos a rebobinar un poco. Recordemos cuál fue la versión oficial, la historia que nos contaron y que durante casi 3 años fue la única verdad que conocíamos. Todo empieza en diciembre de 2009. De repente, Google sale a la palestra y admite haber sufrido, y cito, un ataque muy sofisticado. Y ya está. Esa fue prácticamente toda la explicación que tuvimos durante 41 meses, casi 3 años y medio. Claro, todo el mundo asumió que era un caso de espionaje corporativo de libro, pero la realidad, la realidad era otra cosa muy distinta. Entonces, ¿qué dijo Google que se habían llevado? Pues por un lado hablaban de propiedad intelectual muy valiosa, vamos, lo que todo el mundo entendió que era código fuente. Y por otro, y esto ya era más alarmante, decían que los hackers habían conseguido entrar en las cuentas de Gmail de varios activistas chinos de derechos humanos. El cuadro que pintaba esto era clarísimo. Por un lado, robo industrial, por otro, represión política. Caso cerrado, ¿no? Pues no, para nada. Porque aquí es justo donde la historia da un vuelco total. Lo que estaba pasando, de verdad, lejos de los focos, no tenía nada que ver con un simple robo. Era un asunto de seguridad nacional y de una gravedad que poca gente podía siquiera imaginar. Tuvieron que pasar años, de hecho, para que un informe del Washington Post que citaba a fuentes de inteligencia por fin destapara el pastel. Y la revelación fue una bomba. Esto no iba de Google. No, esto iba del gobierno de los Estados Unidos. Y es que el contraste entre las dos versiones es brutal. La historia pública nos hablaba de robar propiedad intelectual, pero la realidad era que el objetivo era una base de datos clasificada, llenita de órdenes de vigilancia judicial. La meta no era el espionaje corporativo para conseguir una ventaja comercial, era una operación de contraespionaje en toda regla. No querían los secretos de Google para nada, querían los secretos de la inteligencia de Estados Unidos. Y para que entendamos la magnitud de esto, lo que buscaban los hackers eran órdenes emitidas bajo la ley FISA. ¿Qué es esto? Pues son documentos ultra secretos que le dan permiso al gobierno de Estados Unidos para vigilar a espías, a terroristas, a agentes de otros países. Es, para que nos entendamos, la lista de la compra de la gente que la inteligencia estadounidense tiene en su punto de mira. Casi nada. Vale, ya sabemos qué buscaban. Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Por qué? ¿Por qué esa base de datos era el tesoro? Bueno, pues la respuesta nos descubre una estrategia de contrainteligencia que es, sencillamente, brillante. A ver, vamos a ponernos en la piel de un servicio de inteligencia por un momento. Imagina que tienes agentes desplegados en otro país y sospechas que el enemigo los ha descubierto. ¿Cómo lo puedes confirmar? Pues solo hay una manera. Tienes que saber a quién está vigilando ese enemigo. Hay una cita de David Ausmith, que trabajaba en Microsoft, que lo clava. Él decía algo así como: tienes dos opciones. Puedes intentar entrar por la fuerza en el FBI para ver si han descubierto a tus agentes, o puedes colarte en las empresas a las que los tribunales les han enviado los papeles. Es genial, ¿verdad? ¿Para qué intentar derribar el castillo si puedes entrar por la cocina? Y en esta historia, Google era la cocina. Al conseguir acceso a sus servidores, los atacantes podían saber con nombre y apellidos qué agentes chinos estaban en el radar de Estados Unidos. Y lo más loco de todo es cómo lo hicieron. No necesitaron tecnología de ciencia ficción. Fue un simple correo de phishing, muy bien dirigido, eso sí, un empleado de Google que hizo un clic donde no debía, y una vulnerabilidad en el viejo Internet Explorer 6. Con esa combinación tan simple, consiguieron abrir una puerta trasera en la red de una de las empresas tecnológicas más blindadas del planeta. Increíble. Ahora, tratemos de imaginar por un segundo las sirenas sonando en Washington cuando se dieron cuenta de lo que había pasado de verdad. Lo que se habían llevado no era el código del buscador de Google, eran los nombres, los datos de sus objetivos de vigilancia. Esto dejaba de ser un problema para una empresa privada y se convertía, de la noche a la mañana, en una catástrofe de seguridad nacional. Es que el daño potencial era inmenso. Un exfuncionario lo explicó muy bien. En el momento en que la inteligencia china supo quién estaba bajo investigación, podían hacer de todo. Podían sacar a sus agentes del país, podían destruir pruebas y, lo que es peor,
podían empezar a usar a esos agentes para pasar información falsa a Estados Unidos. Un desastre. Y la reacción, claro, llegó hasta lo más alto. El propio director del FBI, Robert Mueller, tuvo que ir a informar en persona al presidente Obama. Pero mientras pasaba todo esto, se lió otra buena, esta vez a nivel interno. El FBI necesitaba acceso total a los sistemas de Google para saber hasta dónde había llegado el daño. Pero Google, claro, se resistió durante meses. Se montó una tensión brutal entre Silicon Valley y Washington. Y es que este incidente no fue un hackeo más en la lista, no, fue un punto de inflexión. Fue el momento en que el espionaje, tal y como lo conocíamos, cambió para siempre. Y nos obliga a plantearnos cuál es el nuevo y complicadísimo papel que juegan las grandes empresas tecnológicas en todo este tablero de la seguridad mundial. Si hay que sacar una gran lección de toda esta historia, es esta. El ataque a Google demostró que Silicon Valley ya no es simplemente un sitio al que ir para robar tecnología. Se ha convertido en algo mucho más grande. Ahora es literalmente el principal campo de batalla donde las superpotencias del mundo libran sus guerras secretas. Y esto, al final, nos deja con una pregunta que es, quizá, una de las más importantes de nuestro tiempo. Pensémoslo bien. Nuestros datos más íntimos y los secretos de Estado más guardados viven exactamente en los mismos sitios, en servidores que son propiedad de empresas privadas. Así que la pregunta que queda en el aire es, cuando los gobiernos y los gigantes de la tecnología chocan, ¿quién está guardando de verdad los secretos?